Hemos crecido bajo el peso de esa frase y de otras similares que elevan la capacidad de saber de las mujeres a un rango místico. Se nos dice que es un don natural, pero nunca se nos explica que ese superpoder es en realidad la herencia de un sistema nervioso que aprendió a escanear el entorno para sobrevivir. En el relevamiento previo al inicio de la mentoría en conciencia energética en 2025, casi el 50% de las participantes e interesadas afirmaron tener una capacidad intuitiva sobre la energía. Eso significa saber lo que la energía informa, pero sin claridad sobre cómo sucede ese conocimiento. Además de la energía, podemos extender esa capacidad a otros ámbitos perceptivos. Las emociones, los cuerpos y gestos de las personas, conversaciones y sucesos en general. Muchísimas mujeres se consideran intuitivas. El tema es parte de nuestra conversación habitual. Pocas confían en su intuición con verdadera entrega. Y aún menos entienden cómo es que la intuición sucede en realidad. Y este es un contenido complementario a la clase 6 de la mentoría en conciencia energética, en la que abordamos desde la práctica la percepción clara de la energía. Estudiamos 3 formas perceptivas más: la táctil, la kinestésica y ver la energía, de lo que ya hablé en el capítulo 1 de Menos Espiritual. Puedes buscar más información sobre todo esto en marcelates.com. Nuestro ego espiritual y la necesidad de certezas. Que tantas mujeres se consideren intuitivas me generó duda, o más bien curiosidad. Inicialmente creo que esa autodefinición emerge de la falta de comprensión sobre la percepción en general. Al no saber cómo sucede, tampoco sabemos expresarlo y tendemos a generalizar. La palabra intuición remite a una comprensión instantánea que no requiere de más explicaciones o razonamiento. También existe una idealización sobre lo que la intuición proyecta y una aspiración a lo que podría resolver. Ser intuitiva y percibir la energía o fenómenos en general se siente místico. Se asocia a brujas, seres espirituales y chamanas. Agrada ponerse la etiqueta. Además, tenemos la expectativa de que la información intuitiva resuelva, evite, sane o nos haga ganar y lograr objetivos. Hay mucho ego espiritual en esta aparente forma de percibir, lo cual trae consigo autoengaño y decepción. Por otro lado, está nuestro cerebro y sistema nervioso, con la continua tarea de mantenernos a salvo, para lo cual busca certezas constantemente. Cuando no las encuentra, las inventa, generando precogniciones o ideas forzadas que se confunden con percepción intuitiva. Cuando esto se combina con la percepción de peligro, en situaciones estresantes, vínculos tóxicos, pero también desde nuestra memoria ancestral, la persona usa su capacidad perceptiva para detectar amenazas y riesgos, creando una ilusión de intuición que responde en realidad a la ansiedad y a la necesidad de autopreservación. Entonces la pregunta que me hago y que les hago, queridas lectoras, es si esto es intuición o hipervigilancia. Siendo esa segunda otro mecanismo de las mujeres que está tan internalizado que muchas ni siquiera saben que es así como funcionan. Definitivamente es más espiritual pensarse intuitiva que habitar la sensación de continuo o aparente peligro que subyace en la hipervigilancia. Para la doctora Anna Yusim,
psiquiatra e investigadora de Yale, la intuición no es un fenómeno mágico, sino una capacidad humana que se sitúa en la intersección entre neurobiología y psicología profunda. Según Yusim, la intuición se define como un proceso de conocimiento inmediato que no requiere de razonamiento lógico consciente y comprende un tipo de percepción hiperaguda, pero no extrasensorial. Desde una perspectiva técnica, es la habilidad del cerebro para usar el reconocimiento de patrones a una velocidad que supera la capacidad de procesamiento verbal. El sistema nervioso recibe continuamente una cantidad masiva de datos sensoriales, microexpresiones faciales, cambios imperceptibles en la temperatura de una habitación, variaciones mínimas en el tono de la voz y tanto más. La mente consciente solo puede procesar una fracción de eso. La intuición sería el proceso mediante el cual la mente inconsciente integra esta información sensitiva y en base a datos de experiencias pasadas entrega una conclusión inmediata y directa. Frecuentemente, esa conclusión es más corporal que mental. El neurocientífico Antonio Damasio propone que el cuerpo genera respuestas físicas ante estímulos externos que son aparentemente imperceptibles antes de que la mente consciente procese información. Llama a esas respuestas marcadores somáticos. En el lenguaje coloquial pueden ser corazonadas, una punzada en el estómago, un escozor en las orejas. Sucede que son los 5 sentidos exteroceptivos los que recogen la información, pero además es el sistema nervioso entérico, el cerebro del intestino, el que interpreta esa información y la comunica al corazón y al cerebro. En neurociencia, esto se refiere a las señales sensoriales y viscerales que viajan desde el cuerpo hacia los centros superiores del cerebro y explica por qué la intuición se siente antes de pensarse. ¿Y qué es lo que lee la intuición? Lejos de ser una percepción extrasensorial o sobre el futuro, la intuición lee el presente a una escala microscópica que nos permite hacer inferencias sobre un futuro inmediato. Entonces es un saber que integra incongruencias relacionales, por ejemplo, cuando el lenguaje verbal de una persona no coincide con su tono de voz, patrones de probabilidad en base a experiencias previas. Ahí la intuición calcula el resultado más probable de una situación antes de que termine de ocurrir, sincronicidades y señales, eso que nos permite detectar coincidencias significativas en el mundo que nos dan un sentido de ir por el camino correcto, coherencia o tensión subyacente en el entorno o en los vínculos, y también una alineación, una brújula interna, sobre todo cuando la lógica agota opciones. Sin embargo, para que esta lectura sea fidedigna, la señal debe estar limpia. Cuando el sistema nervioso simpático, el que gestiona la respuesta de defensa ante una amenaza, está continuamente activo, la función de intuición se distorsiona. Y en contextos de estrés, dolor, aparente riesgo, ese saber se convierte en una anticipación de peligro o hipervigilancia. Entonces la lectura del entorno deja de ser un reflejo de la realidad para transformarse en una búsqueda desesperada de señales de amenaza. Lo que se siente como una capacidad perceptiva aguda es en realidad un sistema de alerta que ha perdido la neutralidad necesaria para distinguir de una verdad real respecto de un peligro aparente. Entonces, hay que entrenar o limpiar la capacidad de intuición. Para la doctora Yusim, la intuición no es un rasgo estático con el que se nace o no. Es una capacidad que se puede cultivar, fortalecer y fundamentalmente limpiar. Sostiene que todos tenemos el equipo biológico necesario, pero que el ruido del miedo y el trauma suelen interferir con la señal.
El entrenamiento comienza por calmar el sistema nervioso y darnos espacio de autoescucha. Recién cuando el ruido interno cesa, la voz de la intuición puede emerger y es fundamental aprender a diferenciar la textura de la voz interna. La voz de la intuición es neutral, tranquila e incluso desapegada. Comienza en el cuerpo y va a la mente como una certeza que es, sin urgencia. La voz del miedo y de la hipervigilancia es acelerada, exigente, cargada de emoción y presenta escenarios de variado riesgo. Comienza en la mente y va al cuerpo, creando una reacción anticipatoria a un peligro potencial. Prácticas como meditación, qigong, caminata consciente, estar en la naturaleza, la música, la conexión social, son recursos que ayudan al sistema nervioso a relajarse y activar su rama parasimpática, que permite un registro más amplio y transparente de la realidad. Ante situaciones específicas de trauma, ansiedad o miedo crónico, es importante buscar ayuda profesional para procesar esos registros que mantienen el mecanismo de hipervigilancia activo. Fortalecer el discernimiento y contar con recursos de autorregulación emocional y del sistema nervioso es lo que nos permite salir de los ciclos de reactividad y búsqueda para estar presentes y ancladas en la realidad tal cual es. Hipervigilar para sobrevivir. En términos técnicos, la hipervigilancia es un estado de sensibilidad sensorial aumentada. No es una elección consciente, sino una respuesta del sistema nervioso ante la percepción de una amenaza, ya sea real, potencial o recordada. Y el problema de la hipervigilancia crónica es que el cuerpo permanece en ese estado de prelucha que surge con este cerebro que escanea continuamente el entorno en busca de señales de peligro o amenaza. En ese estado, el umbral de los sentidos cambia. Los ruidos fuertes se perciben como amenazantes y la interpretación de las expresiones ajenas se sesga hacia lo negativo. Ese registro ensucia la percepción. Una cara neutral puede ser interpretada como una señal de enojo y decepción, y eso activar el registro de peligro. En definitiva, cuando estás en hipervigilancia, no estás leyendo la energía del otro, estás escaneando sus posibles reacciones para asegurarte de que estarás a salvo. En las mujeres, este mecanismo no es una causalidad biológica, sino el resultado de una intersección entre la adaptación evolutiva y el condicionamiento cultural profundo que ha durado milenios. Desde una perspectiva ancestral, la supervivencia de la descendencia depende de la capacidad de la mujer para detectar necesidades en sujetos que no hablan. Esos son los bebés. Esto desarrolló una agudeza superior para leer señales no verbales, tonos de voz, cambios sutiles en el lenguaje corporal, pero también en relación a la capacidad de protección. La hipervigilancia en nuestras ancestras prehistóricas era también un mecanismo ante amenazas externas y objetivas, como por ejemplo el crujir de una rama que indicaba un depredador o el cambio en el viento que anunciaba una tormenta. Sin embargo, esta respuesta era funcional y episódica. Una vez que la amenaza pasaba, el sistema nervioso regresaba a su regulación. El desarrollo sociocultural hacia las primeras civilizaciones e instituciones en la antigüedad hizo que el peligro cambiara de forma. Lo que había que vigilar dejó de estar en el entorno externo de la cueva para estar sentado en la mesa enfrente tuyo. Con el establecimiento de las normas legales y religiosas que definían la virtud, las mujeres perdieron autonomía y se vieron sujetas a reglas de comportamiento que conllevaban castigo. Bajo la tutela del padre, luego del marido y en el caso de enviudar del hijo, la mujer comenzó a vivir con el depredador que tenía que vigilar.
ya que los hombres tenían el derecho legal y social de ejercer castigo por romper las reglas. El sistema nervioso femenino se especializó entonces en detectar qué comportamientos eran correctos. Un mal gesto o una opinión propia podían desencadenar el repudio, la exclusión o el maltrato. Y ya para el siglo II antes de la era común, la mujer no escaneaba el horizonte buscando animales o presagiando la tormenta. Escanea el rostro del marido buscando señales de desaprobación. Se anticipa a su deseo antes de que él lo exprese para que nunca tenga un motivo de quejarse o repudiarla. Adicionalmente, la diferencia de fuerza física ha obligado a las mujeres a desarrollar una capacidad extra en su anticipación. El cerebro femenino escanea el espacio público para predecir posibles agresiones, antes relacionadas con la naturaleza, ahora para prevenir violencia social y misoginia. Así es como la hipervigilancia en las mujeres se volvió crónica y psicológica. Para sobrevivir en un sistema donde no tienes el control, desarrollas una atención extrema sobre los estados de ánimo, necesidades y deseos de quienes sí lo tienen. La impronta del código de Manu en el sistema nervioso de las mujeres. Este es uno de los textos legales más antiguos del hinduismo. Y lo presento aquí como el arquetipo de la codificación del patriarcado, porque fue uno de los primeros en establecer normas de conducta y castigos por escrito específicamente para las mujeres. En resumen, esta ley nos sentenció 3 condiciones. La tutela perpetua, que significa estar sometidas al padre, al marido o al hijo, ligando la supervivencia física a la capacidad de mantener el favor del tutor de turno. La vigilancia de la virtud, la obligación de ser siempre serviciales y alegres, incluso ante un marido violento o necio, justificando el castigo físico y el repudio si no se cumple con ese estándar de virtuosidad. Y la tercera, la muerte social, que es la exclusión absoluta y el escarnio público como castigo por el incumplimiento de las normas, impidiéndonos a las mujeres a ayudarnos entre nosotras. Aquí nace la necesidad técnica de la hipervigilancia moderna, la lectura correcta del humor de quien tiene el poder sobre tu vida. Y la implicación es profunda, ya que el sistema nervioso femenino tuvo que aprender a escanear al hombre para no perturbarlo, a la vez de vigilarse a una misma para no mostrar señales de desobediencia. El miedo al escarnio público y la pérdida del refugio familiar funcionaron como un mecanismo de selección. Sobrevivieron y dejaron descendencia aquellas mujeres que mejor desarrollaron su capacidad de esconder y complacer. A partir de entonces, el modelo de tutela y castigo se replicó en otras culturas, como la romana o la judeocristiana, consolidando este estado de alerta en la mujer occidental hasta muy avanzado el siglo XIX. ¿Cómo salir de la trampa de la falsa intuición femenina? La sociedad ha romantizado la intuición femenina como algo deseable y hechizador. Sin embargo, entendemos que es hipervigilancia internalizada. No es que las mujeres adivinen el futuro, es que se han entrenado por siglos para notar el más mínimo cambio de humor en los demás, porque su seguridad dependía de ello. La hipervigilancia nace de un sistema nervioso en estado de alerta. La intuición auténtica surge de un estado de conexión y autenticidad. Por ello es una respuesta regulada y tranquila. Es la voz del ser real que emerge cuando el ruido del miedo disminuye. Mientras que la hipervigilancia busca amenazas externas para protegernos, la intuición lee la realidad para guiarnos. Lo que sabes por intuición te da sentido y orden. Lo que crees saber por hipervigilancia
te genera urgencia y tensión. La intuición nos brinda una confianza y libertad de acción. Es una brújula que nos lleva a movernos hacia adelante con una certeza orgánica. Por esta razón, lo que intuimos suele cumplirse. La información se confirma en la realidad porque no estamos operando desde la resistencia o el miedo. Por el contrario, la hipervigilancia tiene la tarea específica de anticipar, evitar y protegernos del impacto. Aquí reside su trampa. Si la hipervigilancia tiene éxito, lo que predice no se cumple. Si lograste evitar el conflicto, si lograste complacer al otro para que no se enoje, o te retiraste antes de una supuesta agresión, lo predicho nunca llega a materializarse. Esto genera un bucle de agotamiento. El sistema nunca recibe la confirmación de que el peligro era real, entonces adjudica el éxito de haberte salvado. Así, mientras la intuición construye una base de datos de verdades y libertad, la hipervigilancia construye una de amenazas evitadas, manteniéndote siempre en una falsa seguridad que depende de tu estado de alerta constante. Para una mujer que ha vivido siempre en hipervigilancia, romper ese bucle es una gran tarea somática conductual, pero posible a través de un proceso sostenido de conciencia y regulación. La intuición energética, un lugar entre el oráculo y la supervivencia. En distintos momentos de la historia, la capacidad de las mujeres para percibir lo no evidente ha sido tanto un espacio de resguardo como de peligro extremo. Las sacerdotisas y chamanas ocupaban un estatus separado en la incipiente sociedad patriarcal, poseedoras de una autoridad mística que, sin embargo, solía estar al servicio de las estructuras de poder. En ese estrecho margen, una intuición incorrecta o una percepción que no complaciera al soberano podía costarles la vida. Esta herencia ha dejado una huella profunda para muchas mujeres que hoy perciben naturalmente la energía. Esa sensibilidad sigue operando bajo la lógica de hipervigilancia. Sienten lo que no se dice y anticipan climas emocionales, pero lo hacen como un mecanismo de defensa que termina por saturar su sistema. Sin un entrenamiento que ordene ese caudal, la percepción energética no es un don, sino una fuente de agotamiento y caos que fuerza al aislamiento para no sucumbir al entorno. Para el taoísmo, la intuición no es una actividad mental, sino la lectura que hace el corazón en un estado de claridad. El término chino que se utiliza es Ming. Simboliza la luminosidad completa, la unión del sol y la luna, que pone esa claridad sobre la realidad tal cual es. Coincidentemente, la palabra intuición en castellano proviene del latín intueri, que significa ver claramente hacia adentro. En la medicina china, la percepción clara es una función del corazón, el órgano que tiene la facultad de integrar la información de manera neutra, simple y concreta, sin que sea tamizada inicialmente por el juicio de la mente racional. Cuando esta sensibilidad es profunda pero carece de límites, el corazón queda expuesto y sobrecargado. Si no aprendemos a regular este registro, la mente se confunde y el cuerpo no sabe cómo procesar o descargar lo que recibe. La intuición entonces agobia y como respuesta el corazón se vuelve piedra, cerrándose bajo una coraza gruesa. Para pasar de la vigilancia a la maestría, necesitamos aprender sobre la propia conciencia y percepción energética. Entonces, esta capacidad deja de ser una carga para convertirse en un recurso. No basta con sentir la energía. Es fundamental desarrollar la capacidad sensitiva hábil que nos permita saber cuándo limitar la percepción o desactivarla, si eso es lo más sabio.
En la mentoría en conciencia energética estudiamos la intuición y la claridad del corazón como el cuarto canal de percepción. Trabajamos en el proceso que va desde lo preverbal, esa sensación visceral pura, hacia la verbalización que se siente coherente. El objetivo es que la capacidad perceptiva de las mujeres empáticas y altamente sensitivas deje de ser una rama de la hipervigilancia y se transforme en certeza interior, desarmando los ciclos de desgaste y exposición que degradan su energía vital. Para cerrar, quiero resumir los pilares que considero fundamentales para romper el bucle de alerta. Limpiar los registros de miedo y permitir que emerja esa esencia intuitiva que es nuestra herencia biológica. El primero es considerar el entrenamiento como protección. Es necesario cambiar la hipervigilancia que intenta protegernos por la sabiduría de un método. Si posees una capacidad perceptiva aguda o eres una persona altamente sensitiva, necesitas entrenarte para que deje de estar al servicio de tu instinto de supervivencia y se convierta en una herramienta de lectura clara. La percepción desde la unidad de mente-corazón necesita presencia y estabilidad y no estar en activación simpática constante. La segunda es la recalibración del sistema nervioso. Recuperar la regulación no es algo que suceda de un día para el otro, ni tampoco es un proceso puramente introspectivo. No depende solo de la voluntad o de tu realidad interna, también requiere la valentía de observar y transformar tu entorno. Para que el sistema nervioso aprenda que ya no necesita estar en alerta, debes construir vínculos y espacios en donde realmente te sientas a salvo. Y el trabajo es doble. Desarrollar tu capacidad de activar tu sistema parasimpático de forma voluntaria, pero también asegurarte un contexto de seguridad real que no contradiga esa paz que intentas cultivar. Y la tercera es la información como ordenadora de la percepción. Gran parte de la angustia de la mujer hipervigilante proviene de no entender qué está sintiendo. Cuando aprendes a ponerle nombre y estructura a lo que percibes, la mente racional deja de inventar historias de peligro para explicar esa tensión en el cuerpo. Entender cómo y qué estás registrando calma la mente, le da certezas y reduce la reactividad. Esto permite que la percepción se limpie de proyecciones personales, entregándote una información transparente, concreta y sobre todo útil para tomar decisiones en tu vida cotidiana. Y una nota final. Regular tu expectativa. 4000 años de memoria somática no se borran con un ensayo, un retiro o unas cuantas prácticas de conciencia corporal. La intuición está ahí, debajo de todo, pero la hipervigilancia también. Aunque baje su intensidad, no deja de ser un patrón prevalente profundo que se activará nuevamente en el futuro. Reconocer nuestros patrones automáticos y memorias traumáticas requiere la humildad de saberlas parte de lo que somos. Si bien con el trabajo consciente, la terapia y la práctica, esos registros se van disolviendo, asumir que ya no estarán es un autoengaño. Así es probable que vuelvas a creer que eres falsamente intuitiva cuando en realidad se está activando un registro de hipervigilancia otra vez. La práctica y la conexión son lo que sostienen la verdad. Cuestionarnos es la premisa para ver esa verdad. ¿Es esto intuición o es una anticipación de peligro? Esa pregunta tiene y siempre tendrá sentido hacérnosla. Animarnos a la respuesta honesta que desmantela el ego espiritual es la clave fundamental. Y así termina esta segunda entrega de Menos Espiritual, una colección de audioensayos en los que intento bajar a tierra la espiritualidad. Más material sobre este capítulo y el anterior disponible en marcelates.com.